Alejandro Magno, el joven que soñó con conquistar el mundo. En la historia de la humanidad, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Alejandro. Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, un joven que con apenas 20 años heredó un reino y en menos de una década lo convirtió en el imperio más vasto que el mundo antiguo había conocido. Pero Alejandro no solo conquistó tierras, conquistó la imaginación de generaciones. Hoy viajamos al siglo IV a.C. para descubrir al hombre que quiso unir Oriente y Occidente bajo una sola visión: infancia y formación. Narrador: Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de carácter fuerte y místico. Desde pequeño, Alejandro fue educado para la grandeza. Su tutor fue nada menos que Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, medicina, literatura, pero también el arte de la guerra. A los 12 años, domó al caballo bucéfalo, que nadie más podía controlar. Filipo, asombrado, dijo: «Macedonia es muy pequeña para ti, hijo mío. Necesitas un imperio». Ascenso al trono. Narrador: cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., Alejandro heredó el trono con solo 20 años. Muchos dudaron de él, pero Alejandro actuó con rapidez. Aplastó rebeliones internas, consolidó su poder y se proclamó líder de la Liga de Corinto, heredando el sueño de su padre: conquistar Persia. No era solo ambición. Alejandro creía que estaba destinado por los dioses, que su sangre era divina, que su destino era universal. La campaña contra Persia. Narrador: en el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con 40.000 soldados. Su primer gran victoria fue en Gránico, donde derrotó a los sátrapas persas. Luego vino Isos, donde enfrentó al gran rey Darío III. Aunque Darío tenía un ejército mucho mayor, Alejandro lo venció con táctica y coraje. Darío huyó, dejando atrás a su familia. Alejandro, en lugar de humillarlos, los trató con respeto. En Egipto fue recibido como liberador. Fundó Alejandría, ciudad que se convertiría en símbolo de cultura y conocimiento. En el año 331 a.C., en la batalla de Gaugamela, Alejandro derrotó definitivamente a Darío. Persia cayó. Alejandro era ahora rey de reyes. El sueño de un imperio universal. Narrador: pero Alejandro no se detuvo. Quería llegar al fin del mundo. Cruzó Babilonia, Susa, Persépolis y siguió hacia el este. En cada ciudad fundaba colonias, mezclaba culturas, promovía matrimonios entre griegos y persas. Su visión era clara: un imperio sin fronteras, donde Oriente y Occidente convivieran. En la India, enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. Fue una lucha brutal. Alejandro ganó, pero quedó impresionado por el valor de Poros, a quien nombró gobernador. Sin embargo, sus tropas estaban agotadas. Querían volver. Alejandro cedió. El sueño del fin del mundo quedaría inconcluso. El hombre detrás del mito. Narrador: Alejandro era más que un guerrero. Era un estratega, un visionario, pero también un hombre. A medida que avanzaba, su carácter se volvía más complejo. Adoptó costumbres persas, lo que incomodó a sus generales. Su relación con sus amigos, como Hefestión, era profunda y emocional. Su madre, Olimpia, seguía influyendo desde lejos. Alejandro comenzó a verse como un dios. Locura o convicción, ambición o destino, la muerte y el legado. Narrador: en el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Tenía 32 años. Planeaba nuevas conquistas, pero cayó enfermo. Tras días de fiebre, murió. Su cuerpo fue embalsamado y llevado a Egipto. Nunca nombró un sucesor claro. Su imperio se fragmentó entre sus generales, los llamados diádocos. Se repartieron su imperio. Su madre, Olimpia, fue capturada y ejecutada.
Su hijo Alejandro IV y Roxana fueron asesinados por orden de Casandro. Incluso su otro hijo, Hércules, también fue eliminado. Fundó más de 20 ciudades. La más famosa es Alejandría, en Egipto, que se convirtió en un centro cultural y científico único en el mundo antiguo. Pero su legado no murió. Las ciudades que fundó, como Alejandría, florecieron. Su visión de un mundo unido inspiró a emperadores, filósofos y soñadores. Alejandro Magno vivió rápido, soñó en grande y murió joven. Su historia es la de un hombre que desafió los límites del mundo conocido, que quiso unir culturas, no solo someterlas, que dejó huellas en la arena, en la piedra y en la memoria de la humanidad. Porque mientras haya quien sueñe con lo imposible, Alejandro seguirá vivo. La gloria y la memoria de los hombres siempre pertenecerá a aquellos que tienen grandes visiones. El más grande de todos es aquel al que hoy llaman Alejandro Magno. El Alejandro más grande de todos